Hola a todos, esto es RadioWordPress.com, un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con WordPress. Mi nombre es Eduardo Collado, hoy es 23 de enero, ya estamos acabando el primer mes de enero, y hoy vamos a descansar un poquito de seguridad. Y vamos a introducirnos en el mundo de los Child Themes, los temas hijos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué nos hace falta para montarlos? ¿Cómo se montan? Este tipo de cosas. A ver, a modo de introducción simplemente os diré que cualquier cambio que hagáis en una plantilla, en el momento en que ésta se actualice, va a producir que perdáis todos esos cambios. Sin embargo, al utilizar Child Themes, podéis modificar cualquier cosa de la plantilla, ya sea el CSS, o sea en el Functions PHP, o sea lo que sea, con total seguridad que cuando se actualice el tema no va a machacar vuestros cambios. Pero bueno, no os caliento más la cabeza y vamos a empezar con los Child Themes. Ya os digo, es un tema bonito, interesante, y así también descansamos un poquito del otro, al cual ya volveremos. No os preocupéis que queda muchísimo tiempo por delante, así que vamos para allá. Lo primero que tenéis que saber si queréis trabajar con Child Themes es que es necesario que tengáis un buen manejo de WordPress, así como un HTML y un CSS básico y un poquito más, diría yo. No hace falta ser gurús, ¿vale? Pero sí saber qué es y cómo funciona todo esto, eso es fundamental. Otra cosa que vais a necesitar es un editor de textos. A ver, es muy obvio esto que digo, pero si usáis un bloc de notas lo vais a pasar mal, ¿vale? Entonces tenéis opciones mucho más inteligentes como el Sublime, el Atom o cualquier otra cosa. Hay millones de opciones por ahí y algunas como Atom, por ejemplo, totalmente gratuitas. Esto es porque os va a poner de colorines las etiquetas y os va a ayudar muchísimo en lo que es la indexación, todo para que quede el código muchísimo mejor, porque vais a tocar código. O sea, esto no es simplemente coger el WordPress y marcar dos casillitas, no, aquí se toca código. Y por supuesto, tenemos que tener un entorno de desarrollo, de pruebas. ¿Cuántas veces habré dicho esto ya, verdad? Pero bueno, es necesario disponer de otro WordPress donde podamos probar los cambios antes de aplicarlos en el site definitivo. No es necesario que esté en un servidor web, podéis tenerlo en vuestro propio PC, no hay problema. Pero yo os lo he comentado hoy varias veces porque es muy importante que los experimentos se hagan con gaseosa y no con webs en producción. Siempre, cualquier desarrollo, hacerlo siempre en un entorno de desarrollo, que por eso se llama así el entorno, ¿vale? El entorno de desarrollo, obviamente, además de ser un WordPress, debe de tener contenido, porque si nosotros estamos tocando una plantilla pero no vemos cómo queda, pues mal. Lo más fácil es exportar el contenido de la web principal. Ahora, si estamos creando un Child Theme para una web que todavía no tiene contenido, podemos importar contenido dummy que hay por ahí. Un día si queréis os cuento, pero vamos, hay muchísimo contenido dummy por ahí que podéis conseguir para empezar vuestros desarrollos con WordPress, evidentemente. Cuando tenemos un tema que realmente nos gusta, pero que requiere alguna modificación, para adaptar algún CSS o para cambiar alguna plantilla, tenemos la opción de clonar el tema completo o crear Child Theme, que es mucho más sencillo y mucho más fácil, ¿vale? Clonar el tema completo además nos va a obligar a mantener todas las actualizaciones que se vayan realizando en el tema principal. Es decir, un mantenimiento completo y total. Y es un trabajo duro, pesado y yo diría que hasta desagradable, porque son muchas horas buscando código y viendo a ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado, porque muchas veces los propios creadores del tema no te especifican exactamente qué han cambiado, con lo cual no es tan fácil, ¿vale? A veces simplemente te sueltan el fichero y ahí te buscas la vida. Y no es tan fácil, de verdad. Tenéis que empezar a utilizar un div o alguna cosa así para ir viendo qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Y es un poco rollo. Sin embargo, los Child Themes para esto son algo maravilloso, porque se ejecutan sobre el tema que nos gusta, y es ahí donde se aplican los cambios. Por ejemplo, si el tema principal dice que un título de tipo H3, un header 3, es azul, pero nosotros lo queremos marrón, por la razón que sea, nosotros vamos a modificar el CSS del Child Theme diciendo que ahora ese H3 es marrón. En el tema original va a seguir siendo azul, pero el Child Theme que se va a ejecutar a posteriori va a sobreescribir lo que tiene el tema principal y entonces va a poner el H3 de color marrón. Esa es la gracia, ¿vale? Realmente se puede hacer un Child Theme de cualquier tema en WordPress.
Pero tened en cuenta que hay algunos con los que nos va a ser más fácil usar Child Themes y otros con los que nos va a ser más difícil, dependiendo de cómo estén escritos, los plugins, librerías externas, etcétera, ¿vale? Así que bueno, si vais a crear vuestro primer Child Theme, yo lo que os recomiendo es utilizar los temas que vienen por defecto en WordPress. El 2013, 14, 15, 16, 17, estos temas siempre, por lo menos para aprender. Aunque bueno, ya os digo, si habéis elegido un tema que queréis y os gusta muchísimo y es el único que queréis modificar, a ver, poneros con él, os va a costar... A lo mejor no, pero es posible que os cueste un poquito más. Pero mirad, si ese es el que queréis, adelante y sin miedo, que el que no toca, no aprende. Bien, vamos a empezar a crear nuestro primer Child Theme. Para ello, vamos a ir a nuestro directorio de temas en WordPress. Recordad que es en wp-content/themes, temes. Y ahí vamos a crear el directorio donde vamos a poner a nuestro Child Theme. Si seguimos las recomendaciones, ese directorio se va a llamar igual que el directorio que contenga el tema padre, pero terminado en -child, ¿vale? Bueno, es una buena costumbre tenerlo así. Por ejemplo, si vamos a crear un Child Theme del tema 2017, el directorio se puede llamar 2017-child. Así de fácil, no tiene mayor complicación. Y de esa forma, a simple vista, vamos a ver que ese es el tema hijo. Aunque ya os digo, podéis llamarlo como queráis, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Una vez creado, solo tenemos que crear un fichero. El style.css, en singular, Style, no styles, style. Y en ese fichero vamos a poner unos comentarios que nos van a ayudar a que luego en la página de temas de WordPress nos dé la información adecuada, ¿vale? Recordad que los comentarios, cuando son multilíneas, en PHP son barra, o sea, la barra de dividido, en mayúscula 7, asterisco, en una línea, y en la última línea, asterisco y la barra. Siempre el asterisco hacia la parte interior, ¿vale? Entonces ponemos en la primera línea, theme name, teme name, 2 puntos, y ahí le vais a poner el nombre del tema que vosotros queráis que salga en la parte de administración de WordPress, en la parte de administración de temas, ¿vale? Y luego otra línea que va a ser el template, 2 puntos, y el nombre del tema, bueno, el nombre del tema no, falso, el nombre del directorio que contenga el tema padre. Esto os lo dejo en las notas del programa, os dejo la cabecera completa, tanto estos dos que son los campos obligatorios, como los demás que son campos optativos, ¿vale? Pero tened en cuenta que estos dos son importantes de rellenar. Si no los rellenas no te va a funcionar. Y eso es lo que tenéis que rellenar. Vale, esto va a hacer que nuestra parte de tema nos diga que este tema es hijo del otro y en qué directorio está, ¿vale? Y luego los comentarios. Recordad siempre cómo son los comentarios multilínea en PHP. Barra asterisco y luego la última línea asterisco barra. De todas formas, ya os he dicho que os acababa de decir los campos obligatorios. Pero también tenemos unos campos opcionales, ¿vale? Por ejemplo, el theme URI, TMURI, 2 puntos, y ahí vais a poner la página, la URL, donde va a estar la información del tema. Básicamente desde donde se puede descargar, ¿vale? Si lo queréis poner. Luego tenéis otro que es el description. Pues evidentemente es un campo de texto en el que podéis poner la descripción del tema, porque yo que sé, cualquier cosa que queráis poner ahí y que pueda ser de ayuda a cualquier persona que se lo quiera instalar a posteriori. Autor, está claro, el nombre del autor. Autor URI, la URL del autor, ¿dónde se le puede localizar? Y luego ya, para que os quede niquelado y os quede precioso en la parte de administración, os recomiendo que hagáis un pantallazo del tema cuando ya lo tengáis funcionando. Evidentemente, a priori no lo podéis hacer, que se llame screenshot.png. Y eso lo vais a subir a la carpeta del tema. Y eso va a hacer que ese dibujito salga en vuestro menú de WordPress de temas. Así, además de ver el nombre, vamos a poder ver el dibujo de cómo queda. Vale, recordad que esto, la cabecera, os la he dejado en las notas del programa en radiowordpress.com, ¿vale? Y este es el capítulo de los Child Themes, el 17. Así que ponéis en el buscador almohadilla 17 y ahí saldrá. Bueno, una vez tengáis todo esto creado, realmente ya tenéis creado el tema hijo, el Child Theme. Pero si vais al tema y lo activáis, vais a ver como si no tuviera CSS alguno. O sea, activáis el tema y luego recargáis la página. Va a salir
texto sin CSS. A ver, esto es normal, no habéis fallado en nada. Para solucionar esto, lo único que tenéis que hacer es ir al fichero style CSS original y copiar todo lo que esté debajo de la cabecera, de los comentarios, es decir, de ese asterisco barra. Todo lo que esté a partir de ahí lo copiáis y lo pegáis en este fichero style CSS debajo de vuestro asterisco barra, obviamente. Hacer esto sin miedo, ¿vale? Porque estáis modificando el style CSS del child theme, no estáis modificando el tema, ¿vale? Y al hacer eso, si recargáis la página, vais a ver que ya os sale perfectamente. Otra opción, por si no queréis copiar todo el style CSS, va a ser haciendo un import URL. Si ponéis @import URL y luego entre comillas y paréntesis el path, la ruta a donde está ese style CSS, ya lo vais a tener ahí insertado. Lo recomendable es copiar el fichero entero, ¿vale? En vez de hacer el import. Pero bueno, a mí personalmente me resulta mucho más cómodo hacer el import, porque los cambios que suelo hacer son cambios muy pequeños, que ante una actualización no me afectan demasiado, ¿vale? Ahora, si estáis haciendo temas, cambios un poco más grandes en el tema, sí que es interesante copiarlo, y cuando haya una actualización, miraros eso y luego lo cambiáis. Pero bueno, ahí cada uno como prefiera. Bueno, hasta aquí este primer capítulo sobre Child Themes, un tema que a mí me gusta mucho y es muy interesante. Recordad que os podéis suscribir en radiowordpress.com, en iVoox, en iTunes y en un montonazo de sitios más. Y que obviamente podéis comentar, que bueno, estaría bien que la gente empezara ya a comentar, que en este podcast no comentáis mucho, no sé qué pasa, debe ser una temática muy aburrida o algo. Y puntuar, darle al me gusta o ponerle estrellitas para que haya otra gente que pueda empezar a seguir también el podcast, que yo creo que puede ser interesante para todos aquellos que ya saben usar un WordPress, pero que quieren profundizar un poco en su uso. Porque documentación de cómo se instala un WordPress, hay a patadas. Pero documentación un poco más de este estilo, cómo securizarlo, los child themes, ya es un poco diferente, hay que buscarlo un poquito más y yo creo que este podcast puede aportar ahí bastante. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos el jueves, ¿vale? El jueves 26. Recordad que este podcast sale todos los días bien prontito, ¿vale? A las 7 y pico de la mañana. Para que a las 8, cuando empecéis a trabajar o cuando os pongáis a hacer vuestros desarrollos, ya lo tengáis descargado, si es que utilizáis un cliente de podcast. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos vemos el jueves. Hasta luego.